empezar. Lo primero que tenemos que tener presente es que en esta clase vamos a contestar algunas preguntas. Chicos, debo destacar también que por más que intenté resumirles, por más que intenté resumir, esta parte es un poquito larga, ¿sí? El Imperio Romano es la parte más larga de la historia de Roma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar acá? Lo primero es cómo se formó el Imperio Romano, qué es la paz romana, ¿sí? ¿Cómo estaba organizado ese imperio? ¿De qué manera se organizaron ellos? También, ¿qué ocurrió durante la crisis? Luego el imperio empezó a tener una crisis, eso se le conoce como el Bajo Imperio. ¿Qué ocurrió durante la crisis del Bajo Imperio y cómo finaliza el Imperio Romano? ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ver. Formación, organización, también crisis y caída, hasta que finalmente cae el imperio. Entonces, vamos a empezar con la formación, chicos. Vamos a comenzar. Necesito lectores que me ayuden para ir respondiendo cada una de esas preguntas. En total son 5 preguntas. Traté de hacerlo lo más resumido posible, pero son 5 preguntas y necesito que todos presten atención. ¿Sí? Si no alcanzamos a hacerlas todas hoy, mañana podemos culminar. Bien, entonces, necesito lectores. Vamos a empezar con Damari. Damari, vamos con la formación del Imperio Romano, por favor. Puede leer. La guerra civil en que se vio sumida Roma finalizó en el año 31 a.C., con la victoria de Octavio. En el año 27 a.C., el Senado le otorgó el titulado sagrado de Augustus. Esto significaba que todo lo que hiciera estaba bajo la protección de los dioses. Poco a poco, Octavio Augusto fue ejerciendo todos los poderes. El jefe del ejército, imperator, impartía justicia y elaboraba las leyes, controlaba la vida religiosa. Así se convirtió en el primer emperador romano, lo que supuso el final de la República. Octavio Augusto organizó un ejército poderoso que le permitió ampliar los territorios del imperio y controlarlos con eficacia las provincias, de manera que inició una época de estabilidad y prosperidad. Muchas gracias, Damari, por su lectura. Entonces vamos a resumir, chicos. ¿Cómo se forma el Imperio Romano? Pues después de la Guerra Civil, ¿no? ¿Dónde se vio sumida Roma? Con la victoria de Octavio, en el año 31 antes de Cristo. Entonces, como Octavio obtuvo la victoria, el Senado le otorgó el título de Augusto, que significaba que todo lo que hiciera estaba bajo la protección de los dioses. ¿Ok? ¿Qué poder tenía el emperador? Era jefe del ejército, impartía justicia y controlaba la vida religiosa. Entonces, Octavio, para recordar, fue el primer emperador romano. ¿Sí? Octavio fue el primer emperador romano. Allí tenemos. Vamos a ir resumiendo. ¿Cómo se formó el imperio? Podemos colocar esta parte. Se formó después de la Guerra Civil, donde Octavio, ¿verdad?, asumió el poder y se le otorgó el título de Augusto en el 31 antes de Cristo. Muy bien. Entonces, dado que este emperador pudo controlar con eficacia las provincias, inició una época de estabilidad y prosperidad llamada la Pax Romana. Entonces vamos a pedirle a Madeline que nos lea qué fue la paz romana. Los siglos I y II son conocidos como la época de la paz romana. En estos años se vivió en el imperio un clima de seguridad garantizado por un ejército poderoso. Roma vivió su momento de máximo esplendor y se convirtió en una gran ciudad a la que afluían las riquezas de todos los rincones del imperio. La organización de Roma permitió el crecimiento económico y entre los diferentes pueblos del imperio
imperio se intercambiaron mercancías e ideas. Fue la época de máximo apogeo de las civilizaciones romanas. Muy bien, Madeleine. Entonces allí tenemos. Podemos resumirlo de la siguiente manera. La paz romana fue una época de qué? De seguridad, ¿verdad? Fue una época en la que se vivió un clima de seguridad garantizado por un ejército poderoso. Fue una época de máximo esplendor, donde Roma se convirtió en una ciudad a la que fluían las riquezas de todos los rincones del imperio. Muy bien, allí podemos resumir la segunda pregunta, ¿qué es la paz romana? Se las estoy escribiendo en el chat, chicos, ya me faltan otra preguntita, dos preguntitas más y les envío, ¿no? Déjenme irles pasando las tres primeras. Ahí les paso. Ahí vamos contestando la pregunta 1 y la pregunta 2. ¿Cómo se formó el Imperio Romano y qué es la Pax Romana? Les recuerdo que ustedes tienen la opción de escribir a mano sus apuntes en el cuaderno o pueden imprimir y pegar, como se les haga más fácil. ¿Ok? Yo les dejo que ustedes escojan. Ahora bien, vamos a ver cómo está organizado el imperio. Así damos respuesta a la siguiente pregunta. Allí podemos observar en la página 160 las conquistas que ellos tuvieron. La conquista durante la República, que son estas que están acá, son las provincias que ellos conquistaron, ¿sí? Las que fueron durante Augusto, que duró 4 años en el poder, son estas verdecitas más oscuras. Y ya por último, las conquistas en el segundo siglo fueron las que están en verde más profundo, ¿no? Ahí está. Bien, entonces vamos a ver cómo estaban organizados ellos, chicos. Vamos a pedirle a Luis Pimentel que nos lea los dos primeros párrafos. Para controlar el amplio territorio, fue necesario crear una importante administración. Las provincias, que estaban gobernadas por representantes del emperador, que vivían en la capital de provincial, que vivían en la capital provincial. En las provincias se pagaban impuestos elevados, que era una importante fuente de ingresos para el Estado. Con los impuestos se pagaba al ejército y a un gran número de funcionarios. Las Muy provincias, bien, gracias. ay, ay, Gracias, Luis. ay, Listo. Entonces, ¿qué podemos extraer de acá? Que se cobraban impuestos elevados. Eso fue una de las características de este imperio, ¿no? Fue necesario una importante administración. Y si ustedes se fijan, son bastantes los territorios. Controlar todos estos territorios no era tarea fácil. ¿Ok? Entonces, cada territorio tenía su propio gobernante. Ellos se encargaban de recaudar esos impuestos, ¿sí? Para poder mantener el ejército y el gran número de funcionarios. Entonces vamos a continuar aprendiendo y vamos a pedirle a Valeria Cedeño que nos lea estos tres párrafos de acá. Miss, disculpe, ¿de cuál hasta cuál? Usted déjeme desde acá, hasta acá. Ya. Las provincias fueron además proveedoras de alimentos y de muchos productos, metales, caballos, que llegaban a Roma, especialmente a través del Mediterráneo. Se desarrolló así un importante comercio. También se crearon muchas ciudades bien comunicadas gracias a las vías que llevaron de las provincias a la capital del imperio. Muy bien. Entonces, allí tenemos, ¿no? Gracias, Valeria. Las provincias fueron proveedoras de alimentos y gracias a que ellos conquistaron tantos territorios, tenían bastante que recaudar, ¿no? Alimentos, metales preciosos, caballos, todo eso iba a Roma a través de los puertos del Mediterráneo, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver qué más podemos extraer de allí. Cada ciudad tenía su propio gobierno, como ya les mencioné, que funcionaba a pequeña escala como el de Roma y controlaba el centro cultural y económico.
El gobierno de la ciudad estaba formado por varios magistrados, se encargaban de mantener el orden, de las obras públicas y de recaudar los impuestos. Entonces, de esta manera se organizaba, ¿sí? Podemos decir que cada ciudad tenía su propio gobierno, ellos se encargaban de recaudar los impuestos, de recaudar las provisiones, ¿sí? Y se desarrolló así un importante comercio. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo estaba formado el ejército romano? Vamos a ver. El ejército romano. Vamos a pedirle a Lía Ormaza que nos lea acá estos dos primeros párrafos, Lía. El ejército romano. Cada soldado debía pagarse sus armas, por lo que los ricos formaban el grupo mejor armado y a caballo. Cada hombre disponía de un par de jabalinas y de una espada, así como de coraza, casco y escudo. Algunos soldados llevaban también hondas y arcos. Otros eran responsables de las catapultas. Los soldados o legionarios se agrupaban en grupos de 100. Las centurias dirigidas por un centurión. Varias centurias formaban una legión. Muy bien, gracias, Lía. Entonces allí tenemos, ¿no? Los soldados se pagaban ellos mismos sus armas, ¿sí? Entonces no habían soldados pobres, ¿no? Tenían que tener dinero para poder comprarse sus armas. Ahí vemos cómo estaban conformados los grupos, ¿sí? Militares. Entonces, un grupo de 100 eran dirigidos por un centurión. Muy bien. Y varias centurias formaban una legión. Perfecto. Los romanos también tuvieron una flota que se desplazó por el Mediterráneo y desempeñó un papel importante en muchas guerras y conquistas. ¿Sí? Allí tenemos un modelo de cómo se vestían entonces los soldados. No era nada económico ser un soldado en esa época. Muy bien, chicos. Entonces allí tenemos cómo estaba formado el imperio. Contestamos allí la tercera pregunta. ¿Cómo estaba conformado el imperio? Podemos resumirlo de la siguiente manera en que usted puede apreciar allí en la página. Si usted quiere agregarle algo más, también puede hacerlo. ¿Ok? Podemos decir que el ejército, cada quien se pagaba sus armas. Pues si usted quiere mencionar cuáles eran las partes de lo que llevaba el uniforme de soldado, jabalinas, espadas, coraza, casco, escudo, también lo puede mencionar. ¿Ok? Lo que quiero es que ustedes recuerden cómo estaban organizados los romanos. ¿Ok? Eso es lo que quiero, que recuerden. Para eso son los apuntes, para que usted tenga donde estudiar. O también puede imprimir y pegar. Bien, vamos a pasar a la crisis del Bajo Imperio, que esa sería la cuarta pregunta que vamos a contestar. ¿De qué se trató la crisis del Bajo Imperio? A partir del siglo III le pedimos a Ainhoa que nos lea ese párrafo. Ainhoa, El de y la me crisis, disculpan el ruido de fondo, chicas, me disculpan de verdad, no, pues, no tengo luz y todo se escucha, perdón. Ajá, le escuchamos, Ainhoa. el de la crisis del Bajo Imperio. Sí, A partir del siglo III, el Imperio sí. Romano se enfrentó a una serie de importantes cambios políticos y económicos, internos y externos, que acabaron en una situación de crisis política, económica, militar y social. Es la época que conocemos como el Bajo Imperio. Muy bien, gracias, Ainhoa. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrieron problemas políticos y económicos? Bueno, ocurrió inseguridad en los límites y fronteras. Finalizadas las conquistas, ya después que conquistaron todos los territorios del Mediterráneo, ¿sí? Como usted apreció en el mapa, todo eso le pertenecía al Imperio Romano, incluyendo territorios donde hoy en día es Gran Bretaña, donde hoy en día es Alemania, donde hoy en día es Francia, etcétera. Todos esos territorios formaban parte del Imperio Romano. Entonces, luego de la conquista, ¿qué ha sido un éxito? Ellos tratan de mantener y defender los límites o las fronteras del imperio. Ya no es fácil. ¿Por qué? Porque surgieron pueblos germánicos,
a los que los romanos los denominaban bárbaros, y empezaron a invadir y a atacar las fronteras del imperio en el norte de Europa. Aparte de eso, en el extremo oriental, en Asia, tampoco estaban tranquilas porque sufrieron ataques de los persas. Entonces, si nos vamos acá al mapa para poder visualizar por dónde estaban recibiendo ellos los ataques, acá tenemos pueblos germánicos que estaban invadiendo los territorios, las fronteras, ¿sí? Entonces no era fácil, fíjense, ¿no? Y ni mantener el ejército para poder proteger dicha frontera. Y por el lado oriental, que es esta parte de acá, también estaban sufriendo invasiones por parte de los persas. Entonces, poco a poco, vemos cómo esto hizo que se debilitara el poder del imperio. Ok, el aumento de poder del ejército. Allí les vamos a pedir, Alejandro, léanos estos dos párrafos. El aumento del poder del ejército. Las constantes guerras obligaron al imperio a mantener un ejército que incrementaba su poder, y en consecuencia la figura del emperador se debilitó. De hecho, los generales que contaban con el soporte de su tropa tenían la fuerza para deponer y nombrar emperadores. Por ejemplo, en el siglo III, en el periodo que conocemos como la anarquía militar, se sucedieron 39 emperadores en tan solo 50 años. Muy bien, Alejandro. Entonces allí tenemos, ¿no? Esto hizo que aumentara el poder de quién? De los altos generales. Incluso tanto así que ellos podían nombrar a los emperadores. Ponían y quitaban. Esto trajo crisis económica, chicos, porque llegó un momento en que ya el imperio dejó de tener poder. Ya el poder lo tenían los militares, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo surgió esta crisis económica en el imperio. Vamos a pedirle a Landín, Doménica, hasta acá, por favor. La crisis económica. La inseguridad en las fronteras de los territorios del imperio provocaron una disminución del comercio, pues muchas de las mercancías no podían llegar a su destino. Las ciudades perdieron importancia y se inició un proceso de ruralización. Además, la necesidad de mantener al ejército y los gastos que generaban las guerras en las fronteras provocaron un aumento de los impuestos. Muy bien, entonces allí tenemos, ¿no? ¿Por qué se genera una crisis económica? Porque mantener al ejército no era nada barato, ¿sí? Entonces, ¿qué generó eso? ¿Qué provocó? Un aumento en los impuestos, ¿sí? Poco a poco, y obviamente las personas no estaban contentas con él, ¿no? Con el aumento de impuestos. Aparte que no aseguraba tampoco que fueran a seguir siendo invadidos por los germanos o por los persas. Muy bien. Entonces, en el campo, a causa de la inseguridad, se abandonaron muchas pequeñas propiedades y numerosos latifundios dejaron de cultivarse a causa de la falta de mano de obra esclava. Por tal razón, se redujo la producción agraria y subieron los precios de los productos agrícolas. Ya empezó a entrar en crisis el imperio. En consecuencia de la subida de esos impuestos y de los precios, fue el empobrecimiento de la población, lo que provocó revueltas sociales. Las personas empezaron a enojarse por el aumento de los impuestos, ¿sí? Por el aumento de los precios agrícolas. Entonces se formaron bandos de esclavos y campesinos pobres que atacaban las grandes propiedades. Sí. Además, las dificultades del imperio para pagar el ejército provocaron que las tropas saquearan las provincias donde estaban instaladas. Entonces, al imperio no mantener sus tropas militares, ¿qué hacían estos militares? Iban y a donde llegaban, invadían. Y se comían, se llevaban, saqueaban, se llevaban los productos. Y esto obviamente lo que genera es más pobreza. Muy bien. Entonces, de esta manera, el imperio se fue debilitando, chicos, trayendo como consecuencia la división del mismo. ¿Ok? Se divide el imperio. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ya esto es la recta final. ¿Ok? Las diferencias entre la parte oriental, que es esta parte que está acá del imperio, y occidental, que es esta que está acá,
fueron aumentando durante los siglos III y IV. La inestabilidad que había en las fronteras romanas y hizo que el emperador Teodosio creyera que es más fácil defender el territorio si se dividía. Y en el año 395 después de Cristo lo dividió en dos. Entonces aquí tenemos Imperio Romano del Occidente e Imperio Romano del Oriente. Posteriormente, Constantino, otro emperador, decidió que la capital de este imperio, de esta parte del imperio, fuera una ciudad que se llama Bizancio. Posteriormente esa ciudad se llamó Constantinopla, ¿sí? Entonces allí vemos. ¿Qué pasó en esta parte del imperio y en esta otra? Bueno, vamos a ver qué pasó primero en el Imperio Romano del Occidente, una vez que se dividió. Samuel, aquí leemos. Imperio Occidente. Veamos qué pasó. Tras la división siguió la crisis de esta parte del imperio. La capital caminaba entre Roma, Milán y Ravenna. En, en el transcurso de ¿Qué le pasó? Se desconectó, ¿verdad? Bien, Daniel, puede continuar usted. Sepúlveda, chicos. Perdón, ¿dónde se quedó? No se escucha bien. El Imperio Romano del Occidente, acá el recuadro, por favor. Tras la división siguió la crisis de esta parte del imperio. La capital cambiaba entre Roma, Milán y Ravenna. En el transcurso del siglo V, como consecuencia de la crisis interna y de los ataques de los pueblos germánicos, desapareció. En el año 410, los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma. Finalmente, en el año 476, el caudillo bárbaro Odoacro depuso al emperador romano Rómulo Angustulo, un niño de 10 años, y en su territorio se establecieron nuevos reinos germánicos. Tradicionalmente se consideran que este hecho marca el final de la antigüedad y abre un nuevo. Ahí se Puede quedó bajar. Daniel. No, ajá. Un nuevo periodo de la Edad Media. Muy bien, gracias Daniel. Entonces aquí tenemos naciones que siguieron las invasiones por parte de los pueblos germánicos, a quienes los romanos les llamaban bárbaros, y por fin lograron saquear la ciudad de Roma en el año 476. ¿Qué pasó? Se dividió, esto se fragmentó en los países que ya hoy en día conocemos, ¿no? Se fue fragmentando, aquí empezaron a dominar los pueblos germánicos. Ok, ahora vamos a ver qué pasó de este lado, en el Imperio Romano del Oriente, y ya con eso cerramos. Cabe destacar, ¿sí?, que la historia considera que cuando se invade Roma en el 476, este hecho marca el final de la antigüedad y empieza la Edad Media. ¿Sí? Con la caída del Imperio Romano ya culmina esa etapa de la historia llamada la antigüedad y empieza ya lo que es la era medieval, ¿no? La Edad Media. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó de este lado? El Imperio Romano del Oriente, vamos a pedirle a Rachel que nos lea este subtexto. Rachel, por favor. Sí está, Parrales. Ajá. Este territorio tenía su capital en una antigua colonia griega llamada Bizancio, que cambió su nombre en honor del emperador Constantino. Fue llamada Constantinopla, actual Estambul. El Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio
bizantino llegó a su máximo esplendor en el siglo Seis. XVI, cuando conquistó parte de las tierras del Mediterráneo occidental. Desapareció en el siglo XV tras la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos. Muy bien, gracias Rachel. Entonces allí tenemos lo que pasó, ¿no? Este imperio también se le conoció como el Imperio Bizantino, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió allí? Continuó siendo un imperio del siglo número 15. En el año 1500 fueron conquistados por los otomanos. Pasó a ser parte del Imperio Otomano, que ya esa es otra parte de la historia. Pero de esa manera finaliza lo que es el Imperio Romano. ¿Sí? Entonces lo logramos, chicos. A pesar de ser algo muy largo, logramos abarcarlo todo. Entonces, las 5 preguntas, que ahí se las dejé en el chat para que las tengan. ¿Sí? Recuerden, escriben o imprimen y pegan. Lo importante es que tengan la idea cómo, ¿verdad? Cómo se desempeñó, cómo funcionó el Imperio Romano, desde el inicio hasta el final, ¿sí? Ahora, mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? Vamos a hacer unas actividades en grupo, a ver cómo eran las ciudades de Roma, cómo era la cultura, cómo era el idioma, cómo era la religión. Eso vamos a trabajar mañana, pero lo vamos a hacer en forma de mapa mental, ¿sí? Vamos a trabajar con mapas mentales, que es mucho más sencillo para abarcar esta parte. Vamos a conocer un poco más acerca de la cultura en sí de los romanos mañana. Listo, mis chicos. Entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana a las 8. Se me cuidan mucho. Chao.